algún hobby o algo. Entonces todos los que pertenecemos a algo, hay algo que nos identifica, hay algo que dice, yo pertenezco acá y lo que más me gusta es esto. Entonces yo les pregunto, piensa por un momento, ¿qué es lo que más valora usted de ser un hijo de Dios o un cristiano o un creyente? Y esta pregunta es bien importante en esta noche porque definitivamente ser hijo de Dios es tan complejo y tan simple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos a un Dios tan inmenso que describirlo y entenderlo no nos es suficiente la vida aquí en la tierra, y por eso necesitamos una eternidad con Él. Pero quiero que traten esta noche de traer a memoria, si es que lo recuerda, la primera vez que sintió la presencia del Señor. Y esa primera vez creo yo que pudimos haber conocido a Dios anteriormente, podíamos haber tenido una descripción o una enseñanza respecto de quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Pero recordamos la primera vez que en verdad fuimos tocados por su presencia. Yo personalmente sí tengo memoria de esa primera ocasión en que estábamos de hecho fue en Peniel. Fue la primera vez que yo tuve así como que un encuentro tan vívido con la presencia del Espíritu Santo que hasta ahora el día la recuerdo como que si hubiera sido ayer. Fue algo que marcó mi vida y yo dije, ok, este es Dios. Esta es la presencia del Señor. Este es de quien tanto se habla. ¿Y por qué hablo acerca de esto? ¿Qué es lo más que valoras? Creo yo de que una de las cosas más importantes, sin duda alguna, es la salvación. Porque ¿quién de nosotros tiene la idea de seguir a Cristo para irse al chimbolero, como decían? Nadie busca irse para ese lado. Todos tenemos esa convicción que cuando muramos vamos a ir con Cristo. Amén. Entonces, eso es algo que creo yo que atesoramos todos. Que estamos en el equipo de los ganadores. Estamos en el equipo que dice, si Dios viene, pues cuando Él diga, yo me voy. Y es excelente eso. Y de hecho es algo que debemos de cuidar, no por el hecho de que se llegue a perder como tal la salvación, porque alguien que ha recibido a Cristo no pierde la salvación. Pero sin embargo esto conlleva consigo como dice por ahí, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y eso sin duda alguna, la salvación es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. No podemos ser caso omiso a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender a través de su palabra revelada en nuestras vidas. El cambio que esto significa venir a los pies de Cristo. Definitivamente en cada uno de nosotros tuvo que haber un antes y un después. Y si todavía usted está más en el antes que en el después, todavía está a tiempo porque ahora está aquí. ¿Sí? No estamos acá porque seamos perfectos. No estamos acá porque somos producto terminado, porque seamos las mejores piezas, sino porque creemos que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, en esta noche, este mensaje va enfocado en poder ser conscientes de que además de la importancia de cuidar la salvación tan preciosa que se nos ha dado, y algo que definitivamente puede describirlo, y yo lo decía hoy en la mañana en el ayuno, que nosotros podemos considerar qué culpa tenemos de que Adán y Eva hubieran pecado y tuviéramos que pagar el precio por su desobediencia, por su pecado. Por culpa de ellos entró el pecado y nosotros qué cuenta de eso. ¿Sí? Puede parecer injusto, pero también sea consciente de algo, de que a nosotros nos tocaba el castigo y Jesús lo pagó, y al haber pagado Él ese precio, nosotros recibimos gracia sin merecerla. ¿Acaso Dios no es bueno con todo esto? Póngalo en esta perspectiva. Recibimos castigo
condenación, muerte, pecado, por culpa de un pecado que no cometimos, que fue el hecho de Adán y Eva, pero también recibimos una gracia que no merecíamos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto Dios vino a equilibrar realmente lo que para el mundo se convirtió en una desgracia. Dios tuvo que mandar a su Hijo para que esa desgracia fuera sobre Él y nuestros pecados fueran perdonados, fuéramos absueltos de toda culpa que nos llevaba a condenación. Entonces, definitivamente, valorar la salvación como un regalo, porque es el don, es un regalo, es algo que no nos merecemos, es algo que por lo cual usted y yo no tuvimos que trabajar, no tuvimos que pagar ese precio, no tuvimos que pasar horas buscándolo, como cuando alguien anda buscando un nuevo trabajo y mando acá, mando esto, hasta encontrar el trabajo que quiero. No fue algo así. Simplemente estaba disponible para todo aquel que quisiera. Sí, es como que usted está en una gran caja y dice, tome lo que usted quiera. Y esta salvación implica muchas cosas. Entonces, el don de la salvación, el regalo de la salvación es algo que debemos y necesitamos aprender a atesorar, porque aquello que no se valora, no se cuida. Aquello que no se es relevante, no se le da importancia. En parte, primera, la salvación. Pero también hay algo que es muy importante y una bendición y un beneficio, por decirlo de esta manera, que nosotros necesitamos, y es la unción del Espíritu Santo. Otra de las cosas que más necesitamos como cristianos valorar es esa presencia del Señor, la unción que Él ha depositado a todos los que buscan y anhelan. La salvación es gratis, pero la unción se paga un precio. La presencia del Señor es para todos aquellos que nacieron de nuevo y el Espíritu Santo nos sella en nuestras vidas. Pero para ser usados por la unción, definitivamente hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer. Hay una disposición en la cual yo me comprometo a decir, dejo la vieja manera de vivir, el viejo hombre, aquellas cosas que no agradan a Dios y en consecuencia me separan y me alejan, para ahora tomar una decisión de decir, yo soy un seguidor de Cristo y todo lo que en Dios hay, yo lo cuido, yo lo respeto, yo lo valoro. Yo sé que es algo muy importante para mí. Y por eso quiero enfocar acerca de la importancia de la presencia del Señor, porque la presencia del Señor nos hace atesorar al Dios de esa presencia. Tú no puedes valorar a alguien por el cual no has pasado tiempo. Tú no puedes valorar y decir, yo aprecio a tal persona si tú no convives con esta persona. Por esa razón, entre más nosotros busquemos la presencia del Señor, más seguros vamos a estar del Dios al cual nosotros estamos sirviendo. ¿De qué otra manera usted cree que en el Antiguo Testamento la gente llegaba a tener tal convicción cuando un profeta hablaba? Era porque había una palabra certera de Dios y se movía a través de estos profetas. Había una presencia de Dios manifiesta en cada uno de aquellos que Dios decidía utilizar en ese momento. Dios hablaba y el pueblo escuchaba y buscaba de cierta manera obedecer a Dios o arrepentirse de lo malo que estaba haciendo, que la mayor parte de ocasiones los profetas llegaban a establecer juicios sobre las naciones porque el pueblo de Dios era bastante duro de servir, lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, la falta del conocimiento de Dios y la ausencia en ese entonces de la promesa del Espíritu Santo que no había sido dado a ellos, hizo definitivamente que cada persona fuera inconsciente de seguirlo voluntariamente. Definitivamente las cosas de Dios tienen que ser más por decisión personal que por emoción. Aquel que decide seguir a Dios por emoción se va a encontrar con un sinfín de problemas porque las emociones son bien engañosas. Y la Biblia así lo declara.
Y cada vez que nosotros queramos encontrarnos con esa presencia del Señor, si dependemos de las emociones para poder permanecer firmes en el camino del Señor, nos vamos a encontrar con problemas. Entonces, todos en algún momento creo yo que hemos estado en un punto en nuestra vida en la que nos hemos sentido alejados de Dios. Y son momentos difíciles. Cuando uno consciente o inconscientemente pasa por esa senda en la cual uno dice, yo estoy separado de Dios, no estoy en mi mejor momento con el Señor, creo yo que son uno de los peores pesares que una persona puede tener. Porque cuando uno ha conocido la gracia y la misericordia de Dios, es difícil humanamente entender que el perdón de Dios es tan grande que a pesar de esos errores, Dios nos sigue amando y nos está esperando. Pero para el ser humano le es tan difícil. Pero definitivamente cuando una vez nos hemos encontrado esa presencia del Señor, el Señor nos atrae, el Señor nos vuelve a llamar de donde nosotros estábamos. Y es por eso que algo que Dios anhela de cada uno de nosotros es que podamos tener una relación íntima con Él. La palabra del Señor lo declara, que Dios busca tener relación íntima con los que le buscan y a ellos hacer conocer su pacto. Tan importante es esta relación con el Señor, que en cierta ocasión Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, miren, ustedes se dan cuenta de que las aves entienden el tiempo en el cual tienen que recoger y apartar como semilla o provisiones del verano al invierno. Pero ustedes no entienden los tiempos, le dice Jesús. ¿Cómo puede ser de que un animal pueda ser más entendido en cuál es el tiempo en el que está viviendo, pero la iglesia ahora no entiende cuál es ese tiempo? Y justo hoy hablaba un poco acerca de eso en el ayuno. Mientras orábamos, el Señor puso una carga en mi corazón bastante fuerte. Y fue el hecho de que nosotros muchas veces como iglesia no estamos haciendo el papel que nos corresponde. Se nos olvida y lo dejamos a un lado y es como una tarea no completada, pero como no la pasan revisando, no hay problema. ¿Sí? Algunos que estudiaron entienden eso. En la universidad suele suceder mucho que dejaban tarea y uno la tenía que hacer, y aunque el profesor no la revisara, uno le preguntaba, siempre estaba el soplón, ¿verdad? Que decía, profe o licenciado, no va a revisar la tarea. No, con solo que la hayan hecho. Y para la gente que no la había hecho, bien galán. Y para el que sí la había hecho, era como que, me molesto, ¿verdad? Pero a veces sentimos que como no nos pasan la tarea, no nos revisan esa tarea, como que estamos bien. Yo les comentaba que hace un par de años, 4 años aproximadamente, me invitaron un grupo de pastores acá en la alcaldía porque dije que iba a haber una asociación de líderes eclesiásticos a nivel de Soyapango. Sí iba a poner buena la cosa porque pues le iban a dar como que no apoyo económico a las iglesias, sino como apertura para diferentes tipos de eventos o actividades sociales que íbamos a tener. Y se miraba chiva la cosa, por ver a la alcaldía, pues, queriendo hacer algo con la iglesia. Y pues, invitaron a ciertos pastores que ya tuvieran un tiempito de tener iglesia aquí en Soyapango. Y para sorpresa mía, cuando vi caras conocidas de pastores de acá, pero nos dieron una estadística que me llamó muchísimo la atención. El encargado en ese momento para este proyecto había contabilizado solo en Soyapango 2,000 iglesias. Yo creo que ni pupuserías hay tantas. 2,000 iglesias, Dios mío. Y todo fue como que, sí, y sacó su laptop, sacó su hoja de Excel, bla, 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 bla. Todo el montón de iglesias. Y yo digo,
Bueno, pensé muchas cosas que para qué le digo. ¿Cómo es que un municipio puede tener tantas? Y aquí cabe aclarar de que no solo era evangélica, habían de todas las denominaciones. Pero 2000 iglesias aquí en Soyapango. Y el nivel de delincuencia que había en ese entonces. ¿Y dónde estábamos nosotros? ¿O qué estábamos haciendo como iglesia para traer luz a este municipio? No, si yo cuando iba a la universidad yo decía que era de Soyapango, la gente se me quedaba viendo toda asustada. Y algunos en su trabajo tal vez experimentaron eso. ¿De dónde sos? De Soya. Y le hacían así, ¿verdad? Y se preocupaban. No somos conocidos por el municipio que tuviera 2000 iglesias. Y probablemente siguen habiendo esa cantidad, pero ¿dónde están los convertidos? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las personas que están buscando al Señor? ¿Dónde está el cambio en el municipio? Y es por eso que el Señor ponía muy fuerte en mi corazón mientras estábamos en este ayuno. Y le decía, Señor, la verdad, perdónanos. Porque como iglesia no estamos haciendo nuestra labor. Porque como iglesia nos hemos estancado y no estamos siendo relevantes en el mundo. Y esto es algo que de verdad pesa. Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros rinde cuentas a Dios de manera personal. Dios no le va a pedir cuentas a usted por los pecados de su mamá, de su esposa, de su hijo. Dios, es cierto, nos pide cuentas a cada uno por aparte. Y cada uno va a tener su tajada de eso. Sin embargo, también nosotros vemos en la Escritura que Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando gente que se ponga a la brecha por un pueblo, así como aquel hombre que vemos que le dice, si hubieran 50 justos, ¿no destruirías la tierra? Y estaba esta oración, porque Dios anda buscando gente que interceda, gente que entienda lo que Dios ama. Y definitivamente, Dios ama a las personas. Por eso me encanta un dicho que tiene una iglesia, que después de Dios, lo más importante son las personas. Porque es cierto. ¿Por qué vino Jesús si no fue por personas? Jesús no vino a lucirse para decir, yo puedo hacer milagros. Hubo muchísima gente enferma a su alrededor, pero no eran los milagros los que Jesús quería dar, así como que fueran dulces, como cuando van en carroza dando dulces, dando milagros. No, Jesús encontraba un propósito en cada uno de esos milagros. Pero a pesar y con todo esto, el anhelo del corazón de Jesús era que lo conocieran a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos quiera dar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, encontramos nuevas experiencias, es algo que se va renovando. Cuando buscamos al Señor nos damos cuenta que siempre hay algo nuevo que conocer de Él. Pero para conocer esto nuevo, yo le pregunto, ¿hemos muerto al yo? ¿Hemos abandonado todas esas cosas que delante del Señor no son de su agrado? Por eso, vuelvo a leer la cita Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, realmente el paso de nosotros acercarnos a Dios lo tenemos que dar nosotros. Es decisión propia tener esta buena relación con Dios. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16.
Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién las instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué necesita cada uno de nosotros? Tener la mente de Cristo. Yo le pregunto en esta noche, cuando usted está pasando un problema, una dificultad, ¿qué mente es la que está hablando en su cabeza? ¿La mente de Cristo o su mente carnal? Y hay un par de cosas que quiero hablarles en esta noche acerca de lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos encontramos delante de su presencia. El primer aspecto es que somos libres del pecado. Y el Espíritu Santo es aquel que nos libera de todas esas ataduras, de las ligaduras que puedan haber en nuestros corazones. Por eso algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros esperamos que una persona conozca al Señor, no son nuestras palabras las que tienen que tocar su corazón, es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado a las personas. Y si en algún momento incluso nosotros de manera consciente, sabiendo que estamos haciendo algo que no agrada a Dios, pero decimos, sé que esto no está bien, pero no siento culpa de hacerlo, necesitamos urgentemente que la presencia del Señor nos haga sentir que eso está incorrecto. Porque puede ser de que hemos adormecido la culpa. Hemos adormecido esos sentimientos de que estoy haciendo algo malo. Y como no estoy pasando ninguna repercusión por eso, no hay problema. En verdad, Dios quiere librarnos del pecado. Número 2, la justicia entrará naturalmente en tu vida. La palabra justicia tiene que ver con estar alineado a la autoridad, tener buenas relaciones, estar parado correctamente. También tiene que ver con ser recto. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mire lo que dice el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, yo les pregunto, ¿de qué manera creemos nosotros que nos vamos a parecer a Jesús? O de repente nosotros imaginamos de que parecernos a Jesús es el Jesús que ahorita está sentado en el trono, es al Jesús de que está a la diestra del Padre. Parecernos a Jesús lo creemos como estamos rodeados de la bendición y de la gloria de Dios, cuando realmente parecernos a Jesús es también entender que los padecimientos que tenemos aquí en la tierra, también esto produce un fruto eterno. También esto trae la recompensa eterna. Eso es lo importante. Y sabe algo que me llama la atención acerca de la justicia, porque en cierta ocasión estaban los discípulos, y en especial en una ocasión estaba Pedro, y le dice a Jesús: Señor, tú sabes de que te hemos seguido desde el principio y lo hemos dejado todo atrás, pero ¿qué recompensa tendremos después? Y eso es lo importante, porque Pedro sabía de que seguir a Jesús era dejarlo todo. Dejó toda su vida que estaba teniendo anterior y sin condición decide seguir a Jesús. Pero sin embargo, esa pregunta fue válida respecto a que no estaba esperando cuál iba a ser su recompensa terrenal, sino que era lo que le esperaba en eternidad. ¿Sabe qué? Porque él sabía que Dios es justo. Y es aquí donde la palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos el reino, pero muchas veces ignoramos la justicia de Dios y olvidamos de que Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo con cada uno de nosotros. Y es acá esta verdad que nos debe de llevar a reflexionar en esta noche lo que Él espera de cada uno de nosotros. El ser recto y el mantenernos constantemente en su palabra es una lucha dura para poder llegar a pasar a este nivel de fluir de la presencia del Señor. Como siguiente aspecto, cuando nosotros nos acercamos a esta presencia del Señor, nuestra mentalidad es cambiada. Y como leíamos en el versículo anterior, ya no son nuestros pensamientos, sino ahora la mente de Cristo. Una mente en la cual está enfocada en las promesas de Dios y no anda constantemente con la aflicción de qué sucederá mañana. Todo lo que trae ansiedad, lo que trae preocupación, lo que trae nerviosismo por el mañana. Dios dice, tengan en mí paz. Este es el siguiente aspecto. Dios busca darnos paz en nuestros corazones. Y realmente necesitamos paz. Realmente necesitamos aprender a confiar en Dios, cualquiera sea la circunstancia. ¿Quién no ve y se da cuenta ahora el día, toda la gente cómo anda desesperada afuera? Toda la gente cómo anda alborotada, que medio uno le hace por accidente una mala cara a alguien y ya que se le quieren ir encima. ¿Saben? En cierta ocasión iba en el carro, acabé en la calle del Citrans con el pastor, ahí iba manejando tranquilo, y cabal en el semáforo de EPA, pues se detiene porque el semáforo se pone en rojo. Había una moto adelante, y la cuestión de que la moto bien hubiera podido pasarse porque todavía estaba en anaranjado, y aquí uno se pasa en anaranjado, pero no se pasó y se detuvo, y el carro que venía atrás pita, y el de la moto se picó tanto que literal solo se dio la vuelta y enseñó una pistola. Y nosotros, no somos nosotros, el de atrás el que está pitando, ¿sí? Imagínense cómo puede andar. O sea, en la calle es peligroso ponérsele de loco a cualquier loco porque uno no sabe lo que le va a salir. O la gente así anda buscando una oportunidad para ver con quién se las desquita. Y tenemos definitivamente que buscar la paz del Señor, lo que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esa paz que cuando yo dice, Señor, yo no entiendo por qué está sucediendo esto, pero yo voy a descansar en tus promesas. Y esa es la paz que necesitamos. Señor, yo no sé cómo voy a hacer para pagar esto, pero no porque usted se metió a jugar al tarjetazo, sino porque ni modo, tuvo que topar a endeudarse porque no había de otra. Y usted dice, ahora, ¿cómo voy a hacer para pagar? Entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego también la Biblia dice que seremos vivificados. También Dios quiere llenarnos de salud. También habla la Escritura acerca de recibir la muerte al yo. Y eso es algo que únicamente entendemos cuando la palabra del Señor hace rema en nuestros corazones y entendemos cuando Dios dice, Abba, Padre. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que definitivamente si nosotros queremos usar la lupa de la religión para poder andar viendo el pecado de otros,
no es lo correcto. Sin embargo, tampoco podemos estar en el ámbito en el cual yo vivo haciendo las cosas libremente para agradar a todos, sino como dice acá, que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y que también la forma en la cual agrademos a estas personas sea también para edificación. Realmente es de aquí donde viene esta palabra también cuando dicen crítica constructiva, porque tiene que ser de personas que en verdad han construido algo en el camino del Señor. En otras palabras, las personas que siguen una religión solo pueden llegar a tener una opinión acerca de quién es Dios sin haber tenido una experiencia. Pero ellos pueden enseñar acerca de milagros, pero nunca haber vivido uno. Realmente tenemos que darnos cuenta que nosotros somos un milagro de Dios. Somos una obra magnífica de Dios. El que ahora estemos acá habla de lo bueno que es Él. El que ahora nosotros estemos en este lugar habla de la misericordia que ha tenido en cada uno de nosotros. Que si no fuera por esa misericordia, quién sabe dónde estaríamos ahora. Si queremos ver milagros en nuestras vidas, debemos anhelar más al Dios de milagros que los milagros que da ese Dios. Que muchas personas, y lo he escuchado en tantas veces, yo me metí a orar, me dicen, Josué, yo me he metido a orar, le pedí esto a Dios, Dios me lo dio, pero ahora ya no me queda tiempo, ya me ha alejado, ya no es lo mismo. Y es que su convicción únicamente estaba en lo que Él les podía dar. Por eso, nuestra expectativa con el Señor únicamente va a crecer cuando haya una relación genuina con Él. Y créame, es bueno y es de verdad muy importante que nos vengamos a nutrir de la palabra del Señor. Pero nuestra fe no va a ir tan alta como nuestras experiencias con el Señor. Porque ese conocimiento intelectual va a quedar corto. Porque el conocimiento que podamos adquirir en nuestra mente nos puede llevar a la religiosidad. Y lo que necesitamos es, Dios, revélame tu gloria, revélame quién eres, quiero conocerte más. Y crea convicción en el corazón. No es que crea convicción únicamente de lo bueno y lo malo según yo opino, sino lo que el Espíritu Santo pone. Porque cuando yo encuentro esa gracia de Dios que es por la fe, entiendo si yo estoy bien o si estoy mal, y si también veo en alguien que está mal, no voy a atacarlo, sino busco la manera en la cual ese amor de Dios también se manifieste en su vida. Así que, por eso el tema, el mejor regalo. Porque si bien es cierto, ya tenemos la salvación, tenemos ese precioso regalo, pero también la pregunta en esta noche es, ¿qué tanto estamos cuidando la presencia del Señor? ¿Qué tanto nos estamos dejando guiar por Él? Yo le pregunto, cuando usted ora solo en su entendimiento o deja que el Espíritu Santo lo guíe a orar? Y no necesariamente nos vamos a entrar al punto de hablar en lenguas y todo lo demás, sino que de verdad uno siente cuando ora en el Espíritu, uno siente cuando de verdad está aquello ferviente y la oración. Uno dice, quizás voy a orar 5 minutos, pero el Espíritu Santo andaba tan sediento que usted no oró 5 minutos, se puso a orar 20, 30 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una oración espiritual? ¿Cuándo fue la última vez en la que usted dice, hoy sentí la presencia del Señor en mi habitación? Hoy el Señor me habló, hoy algo sucedió. Pero si no hemos tenido esto, y no hablo de una experiencia únicamente emocional, sino una experiencia que trae cambio, que trae transformación. Dios me habló y por eso hice esto. Eso es lo que debemos de anhelar cada uno de nosotros. ¿Y cómo?
pues siendo celosos en amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Él aborrece, buscarlo de corazón y cuidar. Y cuando nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, créame, tiene todo el sentido del mundo esforzarnos por el Señor. Porque cuando no es así, lo vemos como una carga. Venir a la iglesia lo vemos como, tengo que venir. Servir lo vemos que, tengo que servir. Que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No podemos estar pretendiendo agradar a Dios sin querer estar con Él. Es como cuando usted está en su casa y usted le cocina a su familia, pero toda su familia está enojada y come porque usted cocinó. ¿Cómo se siente el ambiente cuando es así? Es feo. Se le quita el hambre, uno no disfruta la comida. Entonces de nada sirve el esfuerzo que Jesús esté haciendo, o que usted también esté haciendo, si usted no está disfrutando estar en su presencia. Si usted no está disfrutando este camino, que no es fácil, pero definitivamente va a ser la mayor satisfacción de toda su vida. Usted puede sentirse orgulloso por su título, por su trabajo, por su familia. Pero creo que el orgullo más grande de nosotros debe ser que somos hijos de Dios. Representemos a Dios aquí en la tierra y en verdad atesoremos lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.